En el video de hoy vamos a explicar un ejercicio relacionado con presión en los fluidos. Entonces, en este caso, el ejercicio dice, un tubo de Venturi posee un área transversal de 30 centímetros cúbicos en la parte más amplia y 10 centímetros cúbicos en la parte más estrecha. Fluye agua en un tubo cuyo caudal es de 4 litros por segundo. Calcular A, el rapidez del fluido en la parte amplia. B, la diferencia de presión en este trazo. C, la diferencia de altura H. Entonces, en este caso, primeramente establecemos el principio de continuidad, que la masa de entrada es equivalente a la masa de salida. Además de eso, establecemos la ecuación del caudal, en la que el área 1 por el volumen 1 es igual al caudal y el área 2 por el volumen 2 también es igual al caudal. Entonces podríamos establecer que el caudal es igual al producto del volumen y el área. De esta manera despejamos y decimos que el volumen es igual a la razón entre el caudal y el área. Entonces, en este caso, primero establecemos, pasamos de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces 30 centímetros cuadrados es equivalente a 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados para el área 1 y para el área 2 de 10 centímetros cuadrados es equivalente a 10 a la menos 3 metros cuadrados. Luego de esto, también establecemos la relación del caudal y del área. Entonces en este caso, el caudal es de 4 litros por segundo. Y aquí lo establecemos. Entonces luego dejamos 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, que es el caudal sobre 3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Metros cuadrados, perdón. Esto nos da una razón de 4 sobre 3 metros sobre segundo, que aproximadamente es 1.3 metros sobre segundo para la velocidad en la parte 1. Mientras que en la parte 2 la razón entre el caudal y el área nos da 4 metros por segundo. De esto, ¿qué podemos deducir? Que cuando el área es menor, la velocidad es mayor. En cambio, entre mayor área, menor velocidad, como podemos ver acá. Y aquí se cumple esta regla. En la parte 2 tenemos una mayor velocidad, mientras que la parte 1 de la velocidad es menor. Es decir, mientras mayor área, menor velocidad, menor área, mayor velocidad. Y luego de esto pasamos a la parte B, la diferencia de presión en este trazo. Para esto establecemos el principio de Bernoulli o conservación de la energía. Decimos que la energía del fluido más la energía potencial gravitacional más la energía cinética se permanecen constantes. Traducido o escrito de otra manera, haciendo la razón con el volumen, decimos que la presión más la densidad. ¿Por qué la densidad? Porque la razón entre la masa y la velocidad nos da densidad, unidades de densidad, por la gravedad por la altura, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado se mantiene constante. Entonces lo establecemos o lo comparamos, hacemos esta equivalencia de conservación para el punto 1 y el punto 2. Entonces la presión 1 más la energía potencial gravitacional en el punto 1, o más bien la densidad por la gravedad por la altura 1, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2, más la densidad por la gravedad por la altura 2, más un medio de la presión por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces en este caso nos piden la diferencia de presión, por lo cual establecemos la diferencia entre la presión 1 y la presión 2, que es equivalente a un medio de la densidad, factor de la diferencia de las velocidades de 2 y 1. ¿Por qué hicimos esto? Hallamos factor común, ya que establecemos en un lado de la ecuación las presiones, la diferencia de presión, y en el otro lado hacemos factor común entre las energías cinéticas. Como analizamos un fluido a la misma altura, eliminamos en cada miembro de la ecuación la energía potencial gravitacional, quedándonos la diferencia de velocidades por un medio de la densidad. Entonces, delta de P o la diferencia de las presiones nos queda un medio por 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, menos 4 al cuadrado, menos 4 tercios al cuadrado, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Entonces delta de P o la diferencia de presión nos da 500 por 16 menos 16 novenos. Y nos da como un total la diferencia de presión que es igual a 7111,1 pascales. La conversión a pascales está aquí.
Newton sobre metro al cuadrado es equivalente a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre metros al cuadrado. Y esta conversión, newtons por metro al cuadrado es equivalente a kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado, nos da pascales. Después de haber dicho esto, analizamos la parte C, en la que nos piden la altura h. Como podemos ver, aquí tenemos una altura h y una altura h1. Primeramente, establecemos dos puntos de referencia, un punto A y un punto B, como podemos observar. Estos puntos deben estar a la misma altura para que la columna o la presión sea la misma. Entonces, a partir de esto, suponemos que la presión en A y la presión en B es la misma. Y definimos que la presión en A es igual a la presión 1. La presión 1 es la que ejerce esta columna sobre esta parte, más la densidad del agua, que es el líquido que está por encima del punto A, por la altura 1. Y la presión en el punto B sería la presión 2, que sería la presión ejercida por los líquidos, porque están encima o arriba del punto o sobre el punto B, más la densidad del agua, por la gravedad, por la diferencia entre la altura 1, que es nuestra altura de referencia, menos h, que es la altura que debemos hallar. Después de esto tenemos que también la presión, la densidad del mercurio por la gravedad por h, que sería esta columna de mercurio, que es la que necesitamos hallar, su altura, nos daría en total la presión en un punto E. A partir de esto hacemos un sistema de ecuaciones por igualación, en el que la presión 1 por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la altura 1 es equivalente, bueno, a lo que ya establecimos anteriormente, la presión 2 más la densidad del agua por la diferencia de alturas más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Después de haber establecido esto, tenemos esta ecuación de la que podemos despejar el producto de la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 por h sub 1. La despejamos, como podemos ver aquí, con una línea roja, quedándonos la diferencia de presión que ya hallamos en el punto anterior, y al restar de 136.000 por h menos 10.000 h, tenemos 126.000 por la altura o por h, que nos da, que en la siguiente parte de la ecuación nos da 7.111.1, que fue la diferencia de presiones, es igual a 126.000 por la altura. Y al despejar esto nos da la razón de la altura, nos da la razón entre la diferencia de la presión sobre 126.000, lo cual nos da una altura de 0.056 metros. Entonces, después de haber definido esto, ya tenemos solucionado nuestro ejercicio. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.